La paix de Dios, mes frères, paz de Dios, mis hermanos, bienvenidos una vez más a nuestra clase de francés, una vez más a nuestro curso de francés. Bonjour, bonsoir, salut a tous, a toutes y a tous. Hola a todas y a todos. Espero que hayan pasado un buen fin de semana y que sigan felices como somos felices en el pueblo de nuestro Dios. Pues esperemos que se vayan conectando nuestros hermanos, nuestras hermanas, para una clase más de esta hermosa lengua, el francés. Yo pues aunque llego un poco cansado de trabajar y yo ya les he dicho, y bueno, aquí hace media hora terminó la consagración por el apóstol de Jesucristo, pero pues así en mi cansancio y todo, yo soy muy feliz pues sabiendo que puedo transmitirles de lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha permitido aprender en este idioma. Yo lo transmito a ustedes de todo corazón. Y pues hace poco hablaba con el hermano Daniel en el chat, en el WhatsApp, y le decía que yo lo hago de todo corazón, yo lo hago con mucho amor y bueno, es lo más importante. Y siempre teniendo en mente que primeramente es para sacar una sonrisa al apóstol de Jesucristo. Y bueno, para mí pues termino la noche, así tenga otros inconvenientes, pero la termino muy feliz porque yo me gozo enseñándoles el francés. Para mí es mucha felicidad, de verdad que sí, es una felicidad y bueno, es lo más importante, dar una clase de francés. Feliz porque es para mis hermanos en Cristo. Y si hay algo que a mí me dé felicidad es que yo pueda hacer algo más que por mí, por los hermanos. Eso es lo que me da a mí grande felicidad, por mi familia en la fe. Así como nos da alegría hacer algo por nuestra familia en la carne, pues con mayor razón me da una gran felicidad hacer algo por la familia en la fe. A mí es de grande gozo, un gozo inmenso. Lo hago con placer poder enseñarles en la clase de francés. Bueno, ya poco a poco se van conectando los hermanos, pues saludando aquí al hermano Ángel Gutiérrez, nuestra hermana María del Rosario Ortiz, me saluda desde Guadalajara, igualmente hermana, Dios la bendiga, desde aquí de la ciudad de Perpiñón, nuestra hermana Mabel Torres, me escribe en francés: la paz del Señor, la paix du Señor, mon frère. Muy bien, hermana, Dios le pague, igualmente. Abacud, nuestro hermano Abacud, me dice: bonjour, profesor, ¿cómo ça va? Me escribe en el francés: bonjour, profesor, ¿cómo ça va? Très bien, mon frère, muy bien. Y así mis hermanos me saludan ya, me escriben en el francés: hermana Mabe, Dieu vous paye pour tout. Dieu vous paye pour tout. Dios le pague por todo. Berenice Hernández también me escribe: la paix de Dieu, mon frère. Frère, con acento, la primera E con acento grave. Mon frère. Noemí García, Dios la bendiga, hermana, me saluda con la paix de Dieu. A María Vargas, saludos desde Fresno. Amén, hermana, igualmente. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga y pues sin más preámbulos iniciaremos con nuestra clase de francés. Primeramente, aujourd'hui nous sommes, ya deben saber cómo se escribe.
La bandera francesa se está ondeando, hace mucho viento y se cuela el viento por alguna parte, pues ahí se está ondeando. Bueno, aujourd'hui, nous sommes. Bueno, este ya se terminó. Nous sommes. Hoy estamos lunes 12 octobre. Aujourd'hui, nous sommes lundi 12 octobre 2020. Bueno, lo que hicimos en nuestra última clase, estaba enseñándoles lo que son los verbos. Los verbos en francés están o se componen en 3 grupos. Dijimos que el primer grupo son los terminados en ERR. Les trois groupes de verbes. Es que el primer grupo son los terminados en RE. Lo contrario, en ER. Primer grupo, los terminados en ER. El segundo grupo, los terminados en IR. Hasta aquí íbamos. Bueno, en la clase anterior, en la penúltima clase, pues también hablamos de los grupos del los verbos del tercer grupo. Los verbos del tercer grupo, que son los terminados en RE, en OIR, en OIR, en IR y en IR. ¿Por qué en IR? Porque hay algunos que no son de este segundo grupo, que terminan en IR pero no son de este segundo grupo y pasan a ser del tercer grupo. Bueno, y trabajamos el primer grupo y el segundo grupo. Vamos a hacer un breve repaso. Trabajábamos con el verbo para recordarlo y que debemos tener en cuenta las terminaciones, y si tenemos en cuenta las terminaciones de cómo se conjuga cada grupo, entonces sabremos conjugar, no importa el verbo que sea, todos los que terminen en la ER, entonces ya sabremos conjugarlos. Todos los que terminen en IR sabremos conjugarlos. Son unas reglas, yo dije que debemos aprenderlas de memoria. D'accord? De memoria. Dije yo que hasta que no aprendamos esto de memoria, no vamos a tener la facilidad para conjugar un verbo. Si no lo tenemos de memoria, nos vamos a confundir mucho para conjugar los verbos. Les dije, a mí me sucedía también al principio cuando empecé a estudiar el francés, me parecía muy difícil esto de los 3 grupos.
pero pues es básico, es importante aprenderlo. Si no lo aprendemos, siempre tendremos dificultad para escribir, para conjugar, para hablar. No sabemos decir cómo conjugo yo, cómo digo el verbo que ya lo enseñé. Hablar, parler, no sabremos cómo se dice yo hablo, que termina en er, y el verbo finir, que es terminar, entonces no sabremos cómo digo yo termino, que ya no se conjugan de la misma forma. Entonces vamos a recordar un poco que dijimos que el primer grupo terminados en er. Entonces vamos a conjugar el verbo, que ya lo hemos conjugado, parler. Es para recordar, parler. Les había dicho que cuando terminan así en la ER, estos verbos no se pronuncia esta R, a diferencia de los que terminan en IR, como mourir, morir, y esos verbos sí se pronuncia la R. Bueno, en el primer grupo entonces vimos este verbo parler, que debemos tener en cuenta las terminaciones, que expliqué que tomamos una raíz del verbo. Aquí está este verbo al infinitivo, quiere decir que no está conjugado nuestro verbo al infinito, que no está conjugado. Entonces debemos tener como base las terminaciones. ¿Cómo terminan? Para cada persona. ¿Ok? Para cada persona. Aquí está para las 3 personas del singular y las 3 personas del plural. Esta es como la regla que debemos memorizar. La regla que debemos memorizar para conjugar los verbos del primer grupo terminados, que son los terminados en er. Entonces vamos a conjugar el verbo hablar. Yo hablo. No lo voy a escribir en español porque ya esto es un repaso. Voy a conjugar de una vez en el francés. Tomamos la raíz hasta aquí y tenemos en cuenta entonces para la primera persona del singular. Je parle. Tú hablas. Hasta aquí la raíz del verbo aquí, tu parles. Se pronuncia igual, tu parles. Ahora él, ella. Y on. Y se pronuncia igual. Je parle, tu parles, il, elle, on parle. Ahora nosotros, nous, tomamos hasta aquí la raíz del verbo y agregamos. Desde que nos aprendamos esto de memoria no tendremos ningún problema para conjugar todos los verbos que terminen en er. Esto es lo básico que debemos aprender. Nous parlons. No se dice nous parlons, ni nous parlons,
Nous parlons. Nous parlons. Ahora vosotros, ustedes, ustedes. Vous. La raíz hasta aquí. La E y la Z. Vous parlez. Vous parlez. Vous parlez. Aquí con la Z. EZ. Vous parlez. Y ahora ellos y ellas hablan. Il, elle. Il, elle. Parle. Il, elle parle. Il parle. Elle parle. Elle parle. Pronunciamos hasta aquí. Il parle. Elle parle. Solamente tener en cuenta esto, esta regla. Quiero que lo tomen muy en cuenta. Esta regla para conjugar los verbos terminados en ER. Terminados en ER. Del primer grupo. Primer grupo. Entonces los pronuncio. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle. Nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Debemos aquí pronunciar parle, porque si no pronunciamos esta N, pues vamos a pronunciar en la tercera persona del singular, il parle. Entonces no nos van a entender que estamos hablando del plural, de ellos. Il parle, elle parle. Bueno, entonces ya. Esto es para recordar lo del primer grupo. Ahora vamos a mirar el segundo grupo. ¿Cómo fue que lo que expliqué en nuestra última clase, el segundo grupo, los verbos del segundo grupo, que son los terminados en ir, hiere, en IR, los terminados en IR, que son los verbos del segundo grupo. IR. Entonces vamos y borramos aquí. Y tomaremos nota de las terminaciones de cómo se pronuncian en cada persona. En cada persona. IS para la primera persona, IS para la segunda persona del plural, IT para la tercera persona del plural, y WS-ONS para la primera persona del plural, y SWS-EZ para la segunda del plural, y IWS-NT. Y WSENT para la tercera persona.
del plural. Entonces vamos a conjugar un verbo, uno que conjugamos la vez pasada, o podemos conjugar otro, terminado en ir. Terminado en ir. Por ejemplo, hemos conjugado el verbo finir. Verbo finir, que es el verbo terminar. Verbo finir. Finir es el verbo terminar. Entonces lo conjugamos rápidamente en francés. Yo termino, je, tomamos la raíz hasta aquí, hasta la n, y agregamos lo de esta regla. Je finis, tú terminas. Igualmente, la primera y segunda persona para estos verbos en el presente se escribe igual. Je finis, tu finis, se escribe igual y se pronuncia igual. Je finis, tu finis, tú terminas. Ella, on. Tomamos la raíz del verbo y te. Y se pronuncia igual. Il finit, elle finit, on finit. Je finis, tu finis, il, elle, on finit. Y para el plural, la primera persona, la raíz, nous finissons, nous finissons, nous finissons, nous finissons. Para la segunda plural, vosotros, ustedes, usted, vous. Tomamos esta parte. Vous finissez, vous finissez, nous finissons, vous finissez. Ustedes terminan, usted termina, vosotros termináis. Y para la tercera del plural, ellos, ellas. Y la raíz hasta aquí y la terminación. Esta terminación. Así. Ils finissent, ils finissent, elles finissent. Yo pues me disculpo porque cuando el primer verbo que enseñé, bueno, être y avoir, pues no forman parte. Ya dije, estos dos verbos, être sería estar y avoir, tener, son verbos auxiliares y por ser auxiliares no forman parte de ningún grupo de estos tres. Pero luego les enseñé el verbo aller, que termina en er, y aunque termina en er, no forma parte del primer grupo. Pero en ese verbo pues debía haberles explicado esas terminaciones. Bueno, ahora pues aprovecho para que entiendan mejor, para que ya cuando vayamos a conjugar un verbo, no importa cuál, ya van a saber a qué grupo pertenece y cómo lo vamos a conjugar de acuerdo a estas terminaciones. Entonces ya sabemos que los verbos del segundo grupo terminados en ir, como por ejemplo el verbo finir, terminar, debemos tener en cuenta esta regla. Para cada persona esta regla. Para las 6 personas. Ahora, ya como recordamos esto, vamos a ya iniciar con los verbos del tercer grupo. Los verbos del tercer grupo, que dijimos que son
los terminados en RE o IR, los terminados, algunos del segundo que terminan en IR, que no forman parte de ese grupo y son del tercer grupo, terminados en IR y en IRE. Entonces vamos con el tercer grupo. Tercer grupo. Los verbos del tercer grupo. En esto quiero hacer mucho énfasis y recalcar pues para que lo memoricen, porque si lo memorizan no vamos a tener dificultad en el resto de cosas del francés que nos queda que mucho nos queda por aprender, pero aprendiendo esto de los tres grupos vamos ya a tener un avance muy grande. Por eso he querido enseñárselos antes de enseñarle otras cosas. Está pendiente enseñarle los colores, las estaciones del año, bueno, mucha cosa de vocabulario, pero pues esto lo vi que es más importante antes de seguir con vocabulario. Entonces vamos con el tercer grupo. El tercer grupo, que son los verbos terminados en RE, en OIR, algunos de en IR que no son parte del segundo grupo, y en IRE. IRE. Los del tercer grupo. Entonces empezaremos conjugando un verbo, por ejemplo, terminado en RE. Voy a buscar un verbo terminado en RE para que lo conjuguemos. El verbo, por ejemplo, verbo decir. Decir. Dire. El verbo dire. Dire. Termina en RE. Vamos a mirar cómo en los dos grupos anteriores también tiene unas terminaciones que debemos tener en cuenta. Tira. Entonces termina la primera persona de yo, tú. La primera del plural. Segunda del plural. Y la tercera. Vamos a conjugar este verbo dir. Dir.
Yo digo. Yo digo. Y. Tomamos hasta aquí la raíz. Y le agregamos esta terminación. Je dis. Je dis. Tú dices. Tu, la raíz, y tomamos esta terminación. Tu dis. Tú dices. Tu dis. Tu dis. Je dis. No pronunciamos, estas terminaciones no se pronuncian. Je dis. Tu dis. No es como nuestra lengua, el español, que todo lo que se escribe, se lee, se pronuncia. En el francés, por la gramática, tienen muchas letras, 2 letras o una letra al final de las palabras que no se pronuncian. Hay también, pues, como digo, excepciones, pero no se pronuncian. Je dis, tu dis. Ahora, para decir él, ella, dice. Il, él, on, y tomamos terminación. Y se pronuncia igual. Il dit, elle dit, on dit. Il dit, elle dit, on dit. On dit. Para ya el plural, nosotros. Nosotros decimos. Nous. Nous. Tomamos la raíz. Acá. Aquí me faltó una letra. Nous disons. Nous disons. Nous disons. Nosotros decimos. Nous disons. Ahora vosotros. Ustedes dicen. Vous. Me faltó la S. Vous dicez. No, me he equivocado. Dite. ¿Cómo? Dite. Es dite. Dites. Dites. Se escribe dites. Sí, aquí, sí, Z. Sino que en este verbo, para vous, se escribe así. Vous dites. Vous dites. Vous dites.
vous dites. D'accord? Más adelante voy a buscar un verbo porque hay unas excepciones. Por ejemplo, este verbo dire, pues vemos que aquí no coincide en esta regla. Vous dites, pero en verdad se conjuga así, vous dites, con la TES. Y nuestra tercera persona del plural, ellos. Ellos, ellas, dicen, que es prácticamente se pronuncia como en el español. Ils dicen, ils dicen, elles dicen, ils dicen, elles dicen, elles dicen, ils dicen. Ok. Bueno, vamos a mirar otro verbo terminado en re. Otro verbo terminado en re y es el verbo prendre. Es de tomar algo, no es de beber. No, esto no es de tomar, es de agarrar algo, de tomar algo. Prendre, prendre. El verbo prendre. Prendre. Ok. Verbo prendre. De tomar. Verbo prendre. Entonces vamos a ver cómo yo tomo.
Je. Cogemos la raíz hasta aquí, en la primera persona. Je prends. Je prends. Je prends. Yo tomo. Yo agarro. Je prends. Cuando les enseñé lo de una jornada de trabajo o de curso, dice je prends le petit déjeuner. Yo tomo dice je prends. Je prends. Tú tomas. Tú tomas. Tu prends. Tu prends. Tu prends. Tu prends. Tú tomas. Ahora, la tercera persona. La tercera persona. En algunos verbos, por ejemplo, aquí en las reglas que tengo para este verbo, en algunos, en esta tercera persona del singular, cambia. Cambia. En algunos no hay que agregar, solo se toma una parte de la raíz, como en este caso, en esta tercera persona, para decir él, ella. Toma. Entonces, miremos il, él, on, y no hay que agregar nada, solamente hasta aquí. Il prend, elle prend, on prend, como en este caso, para que tengan en cuenta este verbo tomar. Je prends, tu prends, il prend. Aquí no tenemos que agregar. El verbo, este último, el verbo pasado que vimos, el que acabamos de conjugar, era el verbo, ¿cuál era? El verbo que acabé de conjugar, Decir. que era el verbo dire. Ese verbo es una excepción para esta terminación, o sea, termina con una T. Aquí en estas reglas, en esta partecita, no hay nada. ¿Por qué? Porque en esta tercera persona no hay que agregar nada. Del singular, il prend, elle prend, on prend. On prend. Se pronuncia igual, je prends, tu prends, él, il, elle, on prend. Y vamos con nosotros. Nosotros tomamos. Nous, prêt, igual en esta S, es una excepción para el verbo dire. Normalmente es así. Nous, tomamos la raíz. Prêt, hasta aquí tomamos la raíz y agregamos. Nous prenons. Nous prenons.
Nosotros tomamos nous prenons. Nous prenons. Nous prenons. Nous prenons. Nosotros tomamos. Vosotros. Vosotros. Ustedes. Yo diario hablo de ustedes. Vosotros, pues, no lo utilizamos, a no ser de que seamos españoles o vayamos a España, entonces, pero ustedes o usted. Nous, vous, perdón, vous. Tomamos la raíz hasta la N y agregamos. Vous prenez. Vous prenez. Ustedes, vosotros, ustedes toman. Ustedes toman. Acá. Vous prenez. Vous prenez. Y ahora la tercera persona del singular. Ellos. Ellas toman. Il. Él. Tomamos la raíz hasta la N y agregamos esta parte. ENT. Ils prennent. Ils prennent. Elles prennent. Ellos toman. Ils prennent. Ellas toman. Elles prennent. Yo tomo. Je prends. Je prends. Tomamos esta S. Tú tomas. Tu prends. Tu prends. Tu prends. En otra clase vamos a, bueno, son los sonidos nasales donde veremos palabras con la E y la N, así como en este caso, que suena una O nasal. Por eso no se dice je prends, tu prends, ils prennent, nous prenons, vous prenez. En este caso, je prends, tu prends, il, elle, on prend. Aquí, nous prenons. Nous prenons, vous prenez. Ils prennent. Je prends, tu prends, il, elle, on prend. Nous prenons, vous prenez. Ils prennent, elles prennent. Para nuestro verbo tomar, de agarrar, de tomar algo, de alcanzar algo. Por ejemplo, yo digo, toma tu cuaderno, o toma un objeto, un lápiz. Prends, prends. Yo digo prends, para tomar. Espero pues que me esté dando a entender con esto de estos grupos, de los verbos. Vamos a mirar otro verbo. Otro verbo terminado en E-R-E. Terminado en R-E. ¿Cuál? Ale.
verbo. Busquemos uno aquí. Vamos a borrar. Los tres grupos de los verbos. Les trois groupes de verbes. Haremos otro verbo. Son verbos terminados en la E y la E. La E y la E. Por ejemplo, el verbo comprender. Vous cherchez le verbe comprendre. El verbo, vamos a ver, verbo comprender. Que en francés es comprendre. Comprendre. Termina en RE. Comprendre. Para decir yo comprendo, tú comprendes, él comprende, nosotros comprendemos, vosotros comprendéis. Para conjugarlo de esa manera. Entonces, yo comprendo. Yo comprendo. Je comprends. Hasta aquí tomamos la raíz. Je comprends. Y agregamos la S. Je comprends. Je comprends. Je comprends. ¿Tú comprendes? Estos verbos nuevos que estamos viendo, luego, después de que, porque lo estamos conjugando solo en el presente, pues luego los vamos a tomar y ya los conjugaremos en los otros tiempos, el passé composé, el passé simple, pasado simple y le futur. Tú comprendes. Tu con hasta aquí la raíz y tomamos de la segunda persona. Tu comprends. Je comprends. Tu comprends. Tu comprends. Je comprends. Tu comprends. Tu comprends. Ahora él, ella, comprende. Y él, on, comprend. Il comprend. Él comprende, él comprend, ella comprende, on comprend, comprendemos, on comprend, comprendemos. Il comprend, elle comprend, on comprend, para él, ella, comprende. Ahora nosotros comprendemos. Nous
Hasta aquí tomamos la raíz y le agregamos ONS. Nous comprenons. Nous comprenons. ONS. Nous comprenons. Nosotros comprendemos. Je comprends. Tu comprends. Il, elle, on comprend. Nous comprenons. Tomamos en cuenta no se preocupen por el verbo que les conjugué ahora. ¿Cuál fue el dire? Decir que la terminación cambió aquí con una T. Esas son excepciones. Luego miraremos esa forma de esos verbos. Estamos hablando de los que terminan RE. Y vamos ya con vosotros. Vosotros. O ustedes comprenden o usted comprende. Usted comprende. Será vous comprenez. Está aquí la raíz y le agregamos EZ. Vous comprenez. Ustedes, vosotros, usted comprende. Vous comprenez. Ellos, ellas comprenden. Il, elle comprennent. Ils comprennent. Hasta aquí tomamos la raíz. Así. Ils comprennent, elles comprennent. Ahora lo pronunciaremos todo. Yo comprendo, je comprends. Je comprends. Tomamos esta S. Tú comprendes, tu comprends. Igual. Él, ella comprende, il comprend. Tomamos la raíz hasta la D. No hay que agregar. Il comprend, elle comprend, on comprend. Comprendemos. Comprendemos. Nosotros comprendemos. Nous comprenons. Nous comprenons. Nous comprenons. ONS. Vosotros, ustedes, usted comprende, comprenden, comprendéis. Vous comprenez. Comprenez. EZ. Vous comprenez. Ellos, ellas comprenden. Ils comprennent. Elles comprennent. Elles comprennent. Bueno, entonces ya algunos verbos con del tercer grupo terminados en la RE. En la RE. Vamos a ver terminados en OIR. OIR. Un verbo que ya hayamos visto que termine en OIR, pero que no forma parte de ningún grupo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? OIR. El verbo vouloir. Vouloir.
perdón, el verbo avoir. 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 Pero este verbo, como es un auxiliar, no forma parte de este tercer grupo. Avoir no forma parte porque es un auxiliar. Bueno, entonces vamos a mirar terminados. Ya vimos este. Ya vimos terminados en la RE. Ahora vamos a mirar en O y R. Verbos terminados en O y R que forman parte del tercer grupo. O y R. Por ejemplo, Recevoir. el verbo ver, voir. El verbo voir. Ya las terminaciones pues cambian. No en todas las personas cambian las terminaciones. No en todas las personas cambian las terminaciones. Por ejemplo, en estos de terminados en O y R, la terminación cambia. Esta tercera persona. Vamos a conjugar el verbo voir, que es el verbo ver. Voir. Verbo voir. Voir. Terminado en O y R. Voir. Aquí. Vouloir. Pero en el presente. Yo veo. Yo veo. Yo veo. Yo veo. Je. Hasta aquí tomamos la raíz y le agregamos la S. Je vois. Je vois. La O y la I suena UA. Je vois. Ya deben saberse las reglas. La O y la I. Je vois. Yo veo. Tomamos la raíz hasta aquí y agregamos esa S. Tú ves. Tú ves. Tu. Igual como la primera persona del singular. Tu vois. Tu vois. Él, ella, ve. Il, elle, on. Hasta aquí la raíz. Y agregamos la T.
il voit, elle voit, on voit, vemos, on voit, él ve, il voit, ella ve, elle voit, on voit. Agregamos la raíz hasta la I y agregamos la T. Nosotros vemos. Nosotros vemos. Nous aquí en esta primera persona del plural ya está ahí, pues ya no es una I, sino una Y. Y agregamos ONS. La O y la I, ¿cómo suenan las reglas? UA. Y yo les expliqué cuando tenemos una Y, se pronuncia igual porque es una I, la Y se pronuncia igual, solo que se dice Y, se pronuncia igual como una O y una I, UA, pero de todas formas pronunciamos esa I. Guayón. Eso ya lo expliqué. Cuando hay una Y con una O Y, se pronuncia igual UA, pero a la vez se pronuncia la Y. Entonces, se pronuncia guayón. Nu guayón. Nu guayón. Guayón. Nu guayón. Nosotros vemos nu guayón. Tenemos la terminación de la ONS. Igual pasa con la segunda persona de plural, de vosotros. De vosotros. Ustedes. Ustedes ven. O usted ve. Usted ve. Entonces, vous. Tomamos la raíz. La I, ya no con I, sino con I, griega, y agregamos la E y la Z. Y se pronuncia vous voyez, vous voyez. Ustedes ven o usted ve, vosotros veis. Vous voyez, vous voyez. Y para la tercera persona, ellos, ellas, ven. Il, él. Tomamos la raíz, volvemos a la I normal, a la I, y le agregamos la ENT. Así. ¿D'accord? Espero me esté dando a entender. Estamos viendo el verbos terminados en O y R del tercer grupo. Verbos terminados en O y R del tercer grupo. En O y R. El verbo ver, voir, voir. Yo veo, je vois. Recuerden de pronunciar la V, la V, no la B.
Porque si ya pronunciamos, si la pronunciamos con la B, je bois quiere decir yo bebo. Entonces debemos hacer la diferencia. Siempre la V, esta V y la B. Je vois, tú ves, tu vois, él ve, il voit, ella ve, él voit, vemos, on voit. Tengan en cuenta las terminaciones. S, T, y el on voit. Nosotros vemos, nous voyons. Voyons. Nous voyons. Voyons. Vosotros, ustedes ven, usted ve, vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Ellos ven, ils voient. Ils voient. Voient. Elles voient. D'accord? Ils voient, elles voient. Ils voient, elles voient. Je vois, tu vois, il, elle, on voit, nous voyons, vous voyez, ils voient. Elles voient. Vamos ya a pasar con un verbo terminado en ir. En ir. O sea, en ir. En ir. Verbo terminado en ir. Espero en esta clase dejar claro lo de los tres grupos, los verbos, estos tres grupos. Entonces vamos a ver un verbo terminado en IR. Verbos terminados en IR. Por ejemplo, el verbo partir. El verbo partir que ya el verbo partir. Partir. Lo mismo en el francés, partir, 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 partir. ¿Yo vas a buscarlo? Partir. Verbo partir. Para escribir yo parto. Yo parto. Je pars. Je pars.
Je pars. Yo parto. Sí. A ti. Verbo partir. Yo parto. Tomamos la S. Tú partes. Tú partes. Partes. Igual. Tomamos la S. Je pars. Él parte. Él, ella. Parte. Il, elle, on. Part. La T. On part. Je pars. Tu. Je pars. Tu pars. Él parte. Il part. Ella parte. Él part. Partimos. On part. Il, elle, on part. Il, elle, on part. Nosotros partimos. Nous. Tomamos la raíz hasta aquí. Y le agregamos ONS. Nous partons. Nous partons. Nous partons. Vosotros. Ustedes parten. O usted parte. Vous partez. Hasta aquí la raíz, hasta la T. Agregamos la E y la Z. Vous partez. Vous partez. Estamos con los terminados en IL. Verbo partir. Partir. La tercera persona, el plural. Ellos, ellas parten. Il, él, parten. Hasta aquí la raíz. Y agregamos la ENT. Il parte, elle parte.
Yo parto, je pars. Tú partes, tu pars. Él parte, il part. Ella parte, elle part. Partimos, on part. Nosotros partimos, nous partons. Nous partons, nous partons. Vosotros, ustedes, parten. Vous partez. Vous partez. Ellos parten, ils partent. Ellas parten, elles partent. Ils partent, elles partent. Ils partent, elles partent. Verbos del tercer grupo terminados en IR. Verbo partir. ¿Ok? ¿Dudas? Si tienen dudas pueden preguntarme en el grupo, en mi grupo. Por favor. Me disculpan si no seguí saludando, hermanos, pues todos los que me hayan saludado, Dios los bendiga. Dios les pague por sus saludos. Yo apenas termino esta clase y ya miro pues cómo quedó la clase. Si tengo algo que corregir, lo corrijo en la siguiente clase. Pero también me fijo en los saludos de los hermanos. Me gusta mucho mirar los saludos, leer lo que me escriben en francés. ¿Desde dónde están escribiendo? Por favor, compartan y denle me gusta. Debemos compartir cada vez para que más hermanos vayan enterándose de las clases de francés. Bueno, por último vamos a ver unos grupos o de verbos del tercer grupo que terminan en IRE. IRE. Algunos grupos que terminan en IRT. Perdón, IRE. IRE. Les voy a escribir algunos para que vayan conociendo y qué significan. Por ejemplo, el verbo conducir, para que lo aprendan. Conduire. Conduire. Termina en IRE. Conduire. El verbo beber. Una bebida. El verbo beber. Voir. Voir. Perdón, me falta la E. Voir. Beber. Boire. La diferencia de la B. Boire. Boire. No voir. Boire. Verbo beber. El verbo decir. Dire. El verbo escribir. Écrire. Écrire. Termina en IRE. Écrire. Escribir. El verbo hacer. Para decir yo hago, tú haces, hacer. Faire. La I suena E.
faire. Y el verbo leer, lire, lire. Verbos terminados en IRE, conducir, conduire, 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 beber, boire, boire, decir, dire, dire, escribir, écrire, 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 hacer, faire, faire, leer, lire, lire. Ok, d'accord, d'accord, mes frères. Aunque sea, vamos a conjugar uno. Aunque sea, vamos a conjugar uno. Vamos a conjugar el verbo beber. Beber. Este verbo, beber. Vamos a conjugarlo rápidamente. Verbo beber. Beber. Boire. Boire. Yo bebo. Yo bebo. Je bois. Je bois. Bois. Que esta palabra de bebo también la van a encontrar, que esta palabra también quiere decir esta palabra. Madera. Bois. Pero en este caso estamos con beber. Je bois. Je bois. Yo bebo. Tú bebes. Tu bois. Tu bois. Él, ella, bebe. Il, elle, on boit. Y la T. Je bois, tu bois, il, elle, on boit. Nosotros bebemos. Nous aquí ya cambia la raíz. Nous buvons. Nous buvons. Nosotros bebemos. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Nous buvons. Vosotros. Vosotros. O ustedes beben. Ustedes beben. O usted bebe. Vous buvez. También cambia. Agregamos la E y la Z. Vous buvez. Ustedes. Usted bebe. Y para la tercera persona, ellos, ellas beben.
il, elle, ya volvemos a la misma raíz, bois, bois, boivent. Verbo beber, que pertenece al tercer grupo terminado en IRE. Beber, boire. Yo bebo, je bois. Tú bebes, tu bois. Termina la S. Él, ella bebe. Il, elle, on boit. Termina la T. Nosotros bebemos. Nous buvons. Nous buvons. Buvons. O NS. Nosotros, ustedes. Usted bebe. Vous buvez. Vous buvez. Ellos, ellas beben. Ils boivent. Boivent. Ellas beben. Elles boivent. Bueno, mis hermanos, espero que hayan entendido esto de los tres grupos. ¿Alguna pregunta? Lo pueden hacer en mi grupo y espero pues que lo asimilen. Les recuerdo, apréndanlo de memoria y así podrán conjugar fácilmente los verbos. Para la próxima clase entonces vamos a hacer un repaso de esto porque es muy importante que lo aprendan. La pedido suave, tous mes frères et toutes mes sœurs, Dieu bénisse, à la prochaine, au revoir, bonne soirée.